El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 04.04. 2021 actualizado 04.04. 2021 El drama psicológico estadounidense, Proximidad, 2004, trata de cómo cuatro personajes se enamoran accidentalmente el uno del otro. La conmovedora película hará que el público empatice con los personajes. Sin embargo, en esta historia no todo es tan obvio. Cada uno tiene su propio sueño y deseo. Si no consigue lo que quiere, se enfada y sufre. Pero también es gente que no sabe decir claramente lo que quiere. Y esa ambigüedad suele sacar a la persona de la rutina habitual de la vida, la atormentan duda y preocupación. Los actores de la película, Intimidad, están confundidos consigo mismo. No encuentran sentido a su sentimiento. El escritor de siente algo muy fuerte por la stripper Alice. Sin embargo, el joven también simpatiza con la fotógrafa Anna. El personaje no puede decidir con quien quiere tener una aventura. Mientras se decidía, Larry Brutal prestó atención a Anna, que se convirtió en su novia. Solo el héroe también está tratando de sentarse en dossier. Larry también es novio de Alice. Y ninguno de los personajes puede poner fin a esta locura. Los personajes no pueden decidir con quién quieren estar. Están confundidos consigo mismo que no está nada claro cómo acabará todo. Las relaciones de los personajes parecen un cuadrilátero amoroso. Pero los actores acaban dando cuenta de que esto no puede seguir así mucho tiempo. Los héroes se han convertido en rehenes de su pasión. No es fácil encontrar una salida a esta extraña situación. Las emociones y sentimientos de los personajes se entrelazan en la historia psicológica. Su diálogo tiene un significado especial. Entre líneas se puede leer el drama de cuatro amantes. Los héroes están sedientos de amor. Están bajo el poder de su deseo. Los actores aparecen ante el público en diferentes estados, en la alegría y la pena, en la felicidad y la tristeza, en la reflexión y la devastación total. Es como si los espectadores de la película vivieran la historia junto con los personajes. El argumento principal de la película, Closeness, 2004, es que incluso las personas que están cerca de una persona algún día resultarán ser extraños. Somos tan cercanos como extraños. A veces parece que conoces todas las costumbres incluso los pensamientos de tu ser querido. Al cabo de un tiempo, te das cuenta de que estaba completamente equivocado. Es imposible desentrañar todos los secretos, conocer todos los secretos de otra persona. Una parte de la gente no puede descifrarse a sí misma, por no hablar de quien la rodea. Llegar a todos los rincones ocultos del alma no es posible. A veces una persona consigue anticiparse a los deseos de un ser querido. Y está segura de haber aprendido a comprender su pensamiento y aspiración. Pero se trata de una sensación engañosa. Una persona nunca se convertirá en un libro abierto. Ni siquiera en un ser querido. La comprensión llegará de repente. Su ser querido es un misterioso desconocido al que nunca ha conocido. Y no tiene ninguna información sobre él. Ese personaje era Alice. Que no era Alice, sino Jane. Alicia. Un personnage muy contradictorio y ambigu. Como un ángel de carne y hueso, que se encuentra en el vicio. Enfrentada a una situación difícil, Alice se da cuenta de que la ruptura es inévitable. Lo acepta. Pero la heroína busca una excusa para marcharse. Debe demostrar que fue ella quien abandonó, no ella. Ante el público aparece una personalidad fuerte, que acepta romper con la persona amada. A pesar de que las lágrimas brotan de su ojo, se muestra decidida y consecuente. Alice es una misteriosa desconocida. Dan nunca ha conseguido desentrañar a la chica. La heroína se da cuenta de repente de que no siente nada por Dan. El personaje siempre está a favor de la verdad. Para Alice, en cambio, el amor se construit con mentira. La verdad para la heroína es la encarnación de la destrucción de los sentimientos fuertes.
Ana y Dan sont do polo opuesto que se atraen. Sont en différentes como igual. Dan se presenta initialmente al público como un periodista en polon. Cuando ve a Ana, en su ojo se puede ver la confianza en sí mismo. Un hombre tan guapo sabe exactamente lo que quiere conseguir. Va hacia su meta con paso agigantado. Para él no hay barra ni obstáculo. Al final de la película, Dan Vuel va ser quejica y patético. No consigue demostrar su fuerte sentimiento ni a Ana ni a Alice. Nunca amo de verdad a ninguna de las dos. Ana es tanto, cerrar, su corazón. La heroína ya no quiere amar. Se siente culpable ante su marido. El amor por Ana se manifiesta precisamente en el sufrimiento. Larry est una especie de macho con un porte desafiante. Al principio, el espectador puede pensar que es un tipo corriente con modal un poco brusco. Pero pronto aparece el héros en todo su esplendor. Larry se distingue por su arrogancia y crueldad. No está acostumbrado a refrenar su emoción. El héroe está dispuesto a buscar la verdad en todo. Los pensamientos y acción del personaje son franco y abierto. Si Larry ama, él lo perdona todo y no perdona nada al mismo tiempo. En él es crueldad e indulgencia, que no pueden separarse la una de la otra. La idea de la película, Proximidad, es que el espectador comprenda el o repentino que pueden ser los sentimientos. Y la gente real quiere creer que su amor es mutuo. Incluso buscant prueba de ello. Todos los personajes de la película sont hermosos e inolvidables. Los acteurs sont géniaux en su jugo. Van hacia su deseo. Admin.